La hepatitis viral, estamos hablando del grupo de todos aquellos virus que tienen capacidad de hacer daño a nivel hepático. Y el daño lo producen a través de la inflamación y la necrosis hepática, ¿no? Los principales saben que son el grupo de la hepatitis viral A, hepatitis viral B, C, D y E. Hay otros virus sistémicos que también pueden afectar ocasionalmente el hígado y siempre tienen que ser diagnósticos diferenciales ante las hepatitis virales. Ellos es el virus herpes, el citomegalovirus y el virus Epstein-Barr, ¿no? La forma de transmisión básicamente van a ser entérica, el virus de hepatitis A y el virus de hepatitis C. Muy bien, ustedes lo han expuesto en sus seminarios. Y lo que son básicamente transmisión parenteral es el virus de hepatitis B, que es el virus de hepatitis C, y el virus infeccioso, que es el virus de hepatitis D, ¿no? Que siempre tiene que estar el virus de hepatitis B para que pueda infectar. Cuando hablamos de las hepatitis virales, como siempre es muy importante acerca de la anamnesis detallada. Al ser de transmisiones orales o al ser de transmisión parenteral, entonces importa mucho si es que el paciente ha sido receptor de transfusiones o de hemoderivados. Si el paciente está en programa de hemodiálisis, en este tipo de pacientes es muy frecuente la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Ya? Y siempre entonces hay que tener mucho cuidado con este grupo de pacientes. Las cirugías previas o inyecciones no controladas, la actividad laboral de riesgo, médicos, patólogos que trabajan con fluidos, ¿no? Las prácticas sexuales de riesgo, la drogadicción parenteral, la cocaína inhalada por vía nasal, que sea portador de tatuajes o piercing y que se haya realizado estos tatuajes o piercing de manera no muy higiénica, digamos, acupuntura reciente, viajes a países endémicos, especialmente ciertos para el virus de hepatitis A y virus de hepatitis C, por la transmisión oral. Ingesta de mariscos o alimentos de dudosa procedencia, igual, vía oral, lo que se transmiten, virus de hepatitis A, virus de hepatitis C. En nuestro medio, básicamente, pensar en virus de hepatitis A. Hijos de padres portadores de hepatitis crónica viral. Como le dije, el diagnóstico diferencial no todo es hepatitis viral. El paciente se presenta con un cuadro de hepatitis transaminasa mayor de 1000, en fin, ictericia. Y al no encontrar las hepatitis, o sea, no es hepatitis viral, siempre debe uno ampliar la anamnesis, porque puede ser una hepatitis tóxica, hepatitis alcohólica, vascular, autoinmune, metabólica, biliar, bacteriana, incluso neoplásica. Dentro de las tóxicas, toma reciente de fármacos, el tipo y el tiempo de tratamiento. Acá está a la cabeza el intento de autólisis, el paracetamol, ¿no? Ingesta reciente de setas, básicamente la amanita para el test. Alcohólica también sabe que hay una hepatitis viral aguda, ¿no? Vascular, historia de hipotensión, arritmia grave, cardiopatía grave, toma de ambulatorios, autoinmune, metabólicas, enfermedades virales, bacterianas, neoplásicas, son las menos, ¿no? Entonces, hay que recordar, si no son virales, o sea, no es hepatitis A, B, C, D, E, hay que buscar herpes, hay que buscar citomegalovirus, hay que buscar Epstein-Barr. Si no es ninguna de ellas, hay que buscar las tóxicas. Esto por lo general es mucho, esto junto a la alcohólica son las más frecuentes, ¿no? Entonces, para hablar acerca del virus de hepatitis A, sabemos que es de distribución universal, es un virus ARN como todas las hepatitis virales, excepto el ADN, que también lo mencionaron muy bien en su seminario, ¿ya? Todos son ARN, excepto el virus de hepatitis B. El virus de hepatitis B es el único que es un ADN, ¿no? La transmisión es fecal oral e inmunidad permanente pasada a la infección. Se excreta en las heces, sobrevive en periodos prolongados y las condiciones de hacinamiento y pobreza son caldo de cultivos para la infección de este virus. Acerca de su patogénesis, la replicación del virus de hepatitis A ocurre dentro del citoplasma del hepatocito y como lo mencionamos en el seminario, el daño hepatocelular y destrucción de los hepatocitos es mediado por linfocitos CD8 específicos, virus de hepatitis A y natural killer. O sea, el daño que puede provocar al hígado el virus de hepatitis A no es tanto por el virus, es más secundaria a la respuesta inmune del hueso. ¿Ya? Y es para todos los virus, básicamente. Es secundaria a la respuesta inmune del hueso. De ahí que se explica por qué las hepatitis A medida que le dan a mayor edad, son por lo general son
son más graves, ¿no? O persisten, ¿no? Hay otros cuadros clínicos. Acerca de la prevalencia, el virus de hepatitis A, al estar básicamente la transmisión oral fecal, es en donde por lo general los sistemas higiénico-dietéticos son precarios y ahí tienen su mapa, ¿no? Y es básicamente la zona donde hay pobreza, ¿no? O en países en desarrollo, ¿ya? El África, la India, América del Sur, y los países occidentales o desarrollados por lo general tienen una prevalencia baja e intermedia, ¿no? Esto es cierto por los regímenes higiénico-dietéticos que tiene cada país, y adicional a ello porque por lo general en nuestro país hay un sistema de vacunación para el virus de hepatitis A, ¿ya? Entonces, realmente en ellos por eso es baja la prevalencia. La transmisión de hepatitis de virus de hepatitis A es de persona a persona. También hay contacto homosexual, ¿ya? También hay contacto con alimentos contaminados o agua contaminada. Esta es la principal fuente de infección. Personas al establecer un mayor contacto de persona a persona, básicamente en aquellos centros de cuidado de personas, ¿no? Ya sea de niños o sea, ya sea de ancianos, personas institucionalizadas, personal militar, transmisión a través de transfusiones sanguíneas también se ha reportado, la transmisión intravenosa también se ha reportado, y siempre hay un porcentaje de pacientes en que no se identifica ningún riesgo. Pero acá básicamente el virus de hepatitis A, si es la transmisión básicamente oral, también la transmisión se puede dar por otras vías, ¿no? Por eso siempre se dice la transmisión es básicamente oral, no son todas, ¿no? Usualmente se presenta como una hepatitis aguda autolimitada y en casos raros en una hepatitis fulminante aguda. Lo primero es cierto, básicamente en niños, ¿ya? El sistema inmunológico no es tan fuerte en ellos, no hay una respuesta inmunológica tan severa, por lo general es autolimitada. Y las hepatitis fulminantes más que todo en adultos, ¿no? Con cierto daño hepático, ¿ya? ¿No? En niños, por lo general es silente o subclínico, y en adultos varía desde una simple gripe hasta las hepatitis fulminantes, precisamente por su estado inmunológico, ¿no? El periodo de incubación, promedio de 30 días, inicio abrupto del pródromo, fatiga, náuseas, hiporesia, fiebre y dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Y esto siempre hay que preguntar por los pródromos. Básicamente, cuando hay un problema, una alteración a nivel hepático, el síntoma que predomina es la astenia, el malestar general, náuseas y vómitos, ¿ya? Son conocidos como pródromos, lo que lo diferencia a un problema de vía biliar. El problema de vía biliar es básicamente dolor en el hipocondrio derecho agudo, bien localizado y que irradia, ¿no? Ya sea hacia región lumbar derecha o hacia el hombro derecho. En cambio, en las hepatitis, que también hay ictericia, hay dolor en el hipocondrio derecho, hay fiebre, no hay que pensar en colangitis, sino hay que pensar en hepatitis, si es que hay pródromos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un cuadro y el otro. Luego de los pródromos viene coluria, alcoholia, ictericia, rara vez recaídos en enfermedad colestática o hepatitis fulminante. Esto se ve en adultos. Mientras más adultos sean, la respuesta inflamatoria es peor, por lo tanto hay mayor daño, y las hepatitis fulminantes también se presentan, ¿ya? Otro concepto que tienen que recordar, y le estamos mencionando, es que las hepatitis fulminantes se dan prácticamente con todos los virus, tanto el hepatitis A, el B, el C, el D, y unos más frecuentes que en otros. La hepatitis fulminantes también se da en hepatitis A, también, ¿eh? A veces se piensa que es una de las hepatitis más suaves, más leves que hay, y eso es cierto, ¿no? Porque básicamente afecta a niños, pero siempre hay este riesgo potencial, hepatitis fulminante. Al examen físico, ¿qué van a encontrar? Obviamente una hepatomegalia en el 80% de los casos por congestión, una ictericia en el 70% de los casos. Típicamente se encuentra hipertransaminasemia mayor de 1000, ¿no? Y estos son los valores que a nosotros nos inducen a pensar en una hepatitis, y no en un cuadro biliar, también es un diagnóstico diferencial, ¿no? La bilirrubina mayor de 10 miligramos por decilitros. La fase aguda se diagnostica con la inmunoglobulina M de virus de hepatitis A, fase convaleciente, fase crónica, fase de curación, o la inmunoglobulina G, ¿no? Que Dani muy bien lo han comentado en su seminario. Hay otros que también pueden ver ocasionalmente, son menos comunes, son más raros, que es el esplenomegalia, o sea, hay una hipertensión portal infecciosa, temporal, luego cede,
las adenopatías cervicales, que a veces hacen confundir con el Epstein-Barr. Hay hemorragia evanescente, también puede haber artritis y una vasculitis eléctrica. ¿Ya? Son menos frecuentes, pero también las hay. Bueno, acá ven básicamente cómo se comportan y como también se precisó en sus seminarios, qué es lo que diferencia una hepatitis aguda de una hepatitis crónica. ¿IgM? ¿Quiénes piensan que es la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M? La M es aguda y la G es crónica. Eso es lo que le dice que es una hepatitis viral crónica. El tiempo. 6 meses. El tiempo, ¿ya? El tiempo. Si pasan de 6 meses y persiste la inmunoglobulina M, entonces recién dicen que es crónica. Si es menos de 6 meses, no se puede decir si es crónica o no. Lo único que le puede decir es 6 meses. Se hace una serocomparación a favor del paciente que desarrolla una inmunidad contra el virus. En 6 meses, recién se dice que es, si persiste más de 6 meses, es crónica. Si es menos de 6 meses, es aguda. Ya, ese es el principal por la cual nosotros necesitamos hepatitis virales agudas o crónicas, es la duración. Si dura menos de 6 meses el cuadro es agudo, si es más de 6 meses o persiste es crónico. Y como ven, en la totalidad de los pacientes, las inmunoglobulinas M prácticamente pasados 6 meses desaparecen y todos desarrollan la inmunoglobulina G contra el virus de hepatitis A. O sea, todos desarrollan inmunidad. Todos. No esto da una sola vez en la vida, nada más. Lo otro que tienen que saber y es muy importante es que la transmisión del virus de hepatitis A, miren la línea roja, que básicamente es el tiempo en que uno empieza a eliminar por las heces el virus de hepatitis A, por lo tanto provoca infección, aparece entre la segunda y la tercera semana, ¿no? Entre 2 a 3 semanas antes del cuadro clínico, o sea, transaminasa, electericia, náuseas, qué sé yo, entre 2 a 3 semanas antes. O sea, entre esas 2 a 3 semanas antes ya estaba infectando y por eso es tan difícil, ¿no? En realidad, cuando se fue a la escuela, he estado 2 a 3 semanas infectando a todos sus compañeros y recién cuando presenta el cuadro clínico es cuando se le diagnostica y recién viene al médico, ¿no? Cuando ya infectaba en realidad, ¿no? ¿Ya? Y todos curan. Acá la hepatitis A como la hepatitis C, todos son cura, se curan, ¿no? Nadie va a cronicidad, ¿no? Ese es un concepto bien claro que tiene que tratar. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente solo de soporte. La mayoría se recupera clínica y bioquímica a los 3 meses. La prevención básicamente tiene medidas higiénico-dietéticas, como la transmisión fecal oral. Lo único que hay que garantizar es que uno no ingiera alimentos contaminados, fecaloideos, ¿no? Cubiertos aparte, lavarse las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño. El baño también es un foco de contagio, ¿no? Todas las medidas higiénico-dietéticas. La vacunación de virus de hepatitis A como profilaxis primaria, las dos únicas hepatitis que se previenen, o 3 hepatitis que se previenen, es virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, ¿no? Indirectamente, al prevenir el virus de hepatitis B, están preveniendo el virus de hepatitis D, ¿no? Que es el virus defectuoso. Pues en realidad son 3 virus que se previenen con vacunación primaria. ¿Ya? Ahora, basándose en el esquema, como le dije, si viene un paciente a la consulta y obviamente dice que un compañero ha tenido virus de hepatitis A, ¿no? Y le han diagnosticado y está obviamente en descanso, entonces lo que se le puede dar ahí es una profilaxis pasiva, no es exposición. Se le da inmunoglobulina G contra el virus de hepatitis A hasta que el paciente, aparte de la vacunación, o sea, la vacunación con la profilaxis pasiva, hasta que el paciente en 2 semanas desarrolle una profilaxis activa, ¿no? O sea, desarrolle un sistema inmunológico contra el virus. Bueno, este es básicamente un esquema. ¿En qué grupo se encuentran básicamente los virus? ¿Ya? El A, el B, el C, el D. Pues básicamente la transmisión fecal oral es el virus de hepatitis A, virus de hepatitis B. Transmisión parenteral, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, virus de hepatitis D. ¿No? Transmisión perinatal, siempre hay que cuidarse del virus de hepatitis B, ¿no? Que lo vamos a mencionar más adelante y ustedes lo han mencionado muy bien en sus seminarios, son las formas más severas, de hecho, ¿no? En este escenario.
el virus de hepatitis B, mientras más joven se le dé, peores resultados a futuro. Y lo que no sucede con el virus de hepatitis A, ¿no? Mientras más joven le dé, mejores resultados, ¿no? Mejor pronóstico. Y sexual. Ese es acerca de la hepatitis A. El virus de hepatitis B, como le dije, es el único virus, y esto recuerden porque siempre preguntan, ¿no? Es un virus ADN. ¿Ya? El único virus que es ADN, pertenece a la familia de Lepidopterae, distintos tipos antigénicos con comportamiento similar, y no se puede cultivar. Este es básicamente un mapa del porcentaje de endemicidad que hay. Lima, hasta Lima, ¿no? Básicamente la Sierra Central, toda la zona sur son zonas de endemicidad mediana, ¿ya? Siempre hay que tener cuidado. Zonas de endemicidad alta, básicamente lo que viene de Madre de Dios, de Ucayali, de la zona del norte de Cusco, de Ayacucho, de Pasco, y lo que viene básicamente de Loreto, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque en ellos sí, obviamente al tener virus de hepatitis B, la transmisión perinatal en estos pacientes que vienen de esos lugares, por eso la anamnesis es importante ahí, por lo general han transmitido también el virus de hepatitis B a tempranas edades, y en este grupo de pacientes se diagnostican las complicaciones de una enfermedad crónica, ¿no? Hepatocarcinoma, cirrosis, etc. Cuando hablamos del virus de hepatitis B, es importante siempre reconocer el antígeno de superficie del virus de hepatitis B y el anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus de hepatitis B. Ambos aparecen entre una 10ª semana post-exposición y alrededor de 2 a 6 semanas antes del inicio de los síntomas y de la transaminasemia. Si persiste más de 6 meses, el antígeno de superficie se dice que es crónica. ¿Ya? Como le dije, lo que le dice si es agudo o es crónico es el tiempo donde el patrón serológico se mantiene. Si persiste un patrón serológico de infección activa pasado los 6 meses, es crónico. Si es antes, se considera agudo. Puede haber un periodo de ventana donde el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno de superficie son negativos, pero realmente no se diagnostican al paciente de virus de hepatitis B, que tener cuidado con esto, ¿ya? El anticuerpo con el antígeno de superficie proporciona inmunidad. Entonces, en todos aquellos esquemas de infección por virus de hepatitis B donde encuentran el anticuerpo contra el antígeno de superficie, puede ser que los pacientes están curados. Sin embargo, hay un caso de coexistencia que siempre deben recordarlo en el 10 al 25% de los pacientes que, pese a tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie, desarrollan un fenómeno de escape que se le denomina, y este anticuerpo no es eficaz contra el antígeno de superficie. Mute el antígeno de superficie para virus de hepatitis B. Entonces, este anticuerpo, esta inmunidad que se desarrolla, no logra contener la enfermedad, ¿no? Se denomina eso mutantes de escape, ¿no? Selección de mutantes de escape. Estos son los posibles resultados de una infección por virus de hepatitis B. Por lo general, 75% tienen una infección subclínica pasajera y se recuperan. Por lo tanto, hay que observar básicamente, ¿no? Hay un 25% que hace sí el cuadro de hepatitis aguda, ¿ya? De este 25%, el 1% hace hepatitis fulminante, que eventualmente podría llevar a la muerte, ¿no? 99% se recupera, y el 10% van a infección crónica por virus de hepatitis. O sea, el virus de hepatitis B, en su gran mayoría, también ese va el mensaje, se cura, resuelven el cuadro, ¿ya? Y el riesgo de cronicidad de la hepatitis B depende de la edad de la infección. Esto también la mencioné en su seminario muy bien, esto es básicamente para que ustedes recuerden. Miren el porcentaje prácticamente cercano al 96% de los neonatos que se infectan con virus de hepatitis B van a ser cronicidad, o sea, van a desarrollar las enfermedades crónicas, cirrosis, hepatocarcinoma, ¿no? Enfermedades sistémicas asociadas al virus de hepatitis B. Mientras más adultos sean, ese porcentaje va disminuyendo. Ese es otro esquema que básicamente dice lo mismo, ¿no? La gran mayoría se curan, acá es el 90%. ¿Y cuál es la evolución serológica? Básicamente hay dos. De aquellos pacientes que tienen una evolución a curación, o sea, pasados los 6 meses, ya no tienen ningún antígeno. Todos los anticuerpos se han desarrollado, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el anticuerpo anticore,
anticuerpo contra el antígeno pasados los 6 meses. ¿Ya? Que hace la gran mayoría, 75, 80, 90%. Hay un periodo de ventana, siempre recuerden que el antígeno en superficie está en bajada y el anticuerpo contra el antígeno en superficie está en subida. Los niveles no son tan elevados como para que se diagnostiquen serológicamente. Lo único que es positivo es el DNA. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con este periodo de ventana. Es por eso que a veces cuando hay duda, o sea, hay el antecedente, hay la sospecha clínica que sí es infección por virus de hepatitis B y que podría estar en ventana, entonces seguimiento, ¿no? y pedir nuevamente estos exámenes al segundo al tercer día. Y también están los marcadores de hepatitis B que evolucionan cronicidad. Pasados los 6 meses, siempre van los 6 meses, ¿ya? ¿Sí? Hay la persistencia de los antígenos. Antígeno superficie de hepatitis B, antígeno B, ¿ya? Esto es básicamente para que vean cuál es el... Este es el antígeno de superficie. Apenas está disminuyendo y empieza a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y en esta época de la evolución de la enfermedad, los valores son tan ínfimos de ambos, tanto el antígeno como el anticuerpo, que hay un periodo de ventana. Entonces, ¿quiénes puede dar ahí? Como ven, el siguiente anticuerpo es la inmunoglobulina M contra el antígeno core, ¿no? ¿Ya? Es el que puede dar en el periodo de ventana. Ok. Acá ven la infección aguda por virus de hepatitis B, tiene un diagnóstico bioquímico que básicamente es la TGP, ¿ya? Si ustedes preguntan cuál es el mejor marcador, la TGP o la TGO, la TGP es la LT, ¿no? El mejor marcador es la TGP, porque es más específico de ello. También tiene un diagnóstico serológico. Esto es importante que recuerden, porque de acá vienen varias preguntas, ¿no? ¿Cuándo se dice que un paciente es susceptible? Cuando no tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo. Obviamente no ha desarrollado la enfermedad, por lo tanto todavía no tiene el antígeno de superficie, no tiene el anticuerpo y no tiene el anticuerpo contra el antígeno core. O sea, si todo es negativo, es susceptible de infección, ¿no? Un paciente que no ha tenido la enfermedad. ¿Cuándo es inmune por infección natural? Cuando tiene el anticuerpo core, tiene el anticuerpo contra el antígeno superficie y por supuesto este anticuerpo contra el antígeno superficie anula o bloquea el antígeno superficie negativo. ¿Ya? Ambos son inmunoglobulina G, ¿no? Así es. Puede ser la M también, ¿ah? M o G, dependiendo de la evolución. Si lo estás cogiendo tempranamente o lo estás cogiendo tardíamente, ¿no? Es infección inmune por infección natural. O sea, es un paciente que ha tenido virus de hepatitis B, pero se curó. O sea, desarrolló inmunidad. Como le dije, ¿quién desarrolla inmunidad? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Ya? Inmune por vacunación. ¿Qué le dan cuando le vacunan? Le dan el antígeno de superficie de hepatitis B para que el cuerpo desarrolle el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Por eso este proporciona el anticuerpo contra el antígeno de superficie, proporciona inmunidad. ¿Ya? Esto es positivo. Inmune por vacunación e inmune por infección natural. La diferencia es si está o no está el antígeno de superficie. Una infección aguda, bueno, todos los positivos, básicamente todos los antígenos, ¿ya? Inmunoglobulina M. Acá sí, cuando queremos ver más o menos, darse una idea si es aguda o crónica, entonces acá recién encuentra. De los anticuerpos contra el core hay dos, el M y el G. Si es el M el que está presente, sospechamos de infección aguda, y si es el G el que está presente, sospechamos de infección crónica, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos del anticuerpo contra el core, estamos hablando de los dos, ¿eh? El M más el G, de los dos. ¿Ya? Si el M es negativo, obviamente el G es el positivo, por eso es infección crónica. Listo. Estos son los escenarios más frecuentes, por favor. Eso sí, tienen que comprenderlo bien, ¿ya? La presentación se va a quedar con ustedes para que lo revisen bien en casa. Cuando habla de que el anticuerpo contra el antígeno core es una mezcla de G y M,
¿por qué también sale negativo inmunoglobulina G anticore? O sea, solo cuando está individualizada la inmunoglobulina M sale negativo. Acá. Y el otro incluye M y G. Claro, es que cuando hablamos del anticuerpo contra el core estamos hablando ya sea el M y ya sea el G. Entonces, si el M nos dice que es negativo y esto es positivo, entonces hay que sospechar que el que está positivo es el G. ¿Ya? Entonces vean que es el G. Es igual, si nos dijera el anticore está, el anticore total está positivo, pero el G es negativo, acá te lo cambian nomás, hay que sospechar que el M es el positivo. ¿Ya? Eso sí, recuerde bien cómo es. Este es el motivo de exámenes y de hecho acá va a venir una pregunta, así que queda en una fila. Cualquiera de ellas. Medicamentos. El virus de hepatitis B se cura básicamente pasados los 6 meses o en algunos contextos clínicos muy especiales que no vienen al caso, pero sí el tratamiento es interferón alfa, que tiene en común el vigilado, este es el más efectivo, y tiene 5 tipos de análogos, tabibudina, tecavirta, terbiotina, denofil, eternofil. Tienen todo ese arsenal, es el manual del hepatólogo. Medida de prevención, bioseguridad, vacunación masiva, 3 dosis por respuesta protectora hasta el 98%. Es la vacunación contra el virus de hepatitis B, ¿no? En el mes 0, en el mes 1 o en el mes 2 y el 6º mes. ¿Ya? Y si ha sido expuesto, tienen una vacunación también lo que se llama pasiva, ¿no? ¿Ya? Tanto el virus de hepatitis A como el virus de hepatitis B, al ser prevenibles de forma plenaria, también ambos tienen profilaxis por ser positivo. Ok, la hepatitis C es un problema de salud pública mundial. Básicamente esto sigue el mapa está a nuestro favor, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos tanta población de hepatitis C, a diferencia de las otras hepatitis, y por eso que acá no hay mucho que hablar cuando hablamos de hepatitis agudas, ¿ya? El 85% se va a cronicidad. ¿Ya? Esa es la gran diferencia de esta hepatitis respecto a las otras. La historia natural de infección por virus de hepatitis C es un virus que entra para quedarse. Recuerden que del 80 al 90%, como dice ahí, hace una infección persistente. Entonces es básicamente desarrollo de una enfermedad crónica, ¿no? Diagnóstico de infección aguda por virus de hepatitis C es muy difícil serológicamente hablando. Entonces, si ustedes quieren hacer diagnóstico al menos agudo por virus de hepatitis C, lo que tienen que pedir es la reacción en cadena polimerasa de RN del virus de hepatitis C. ¿Ya? De la molécula de reina del virus de hepatitis C. Los anticuerpos básicamente de primera generación para virus de hepatitis C aparecen por lo general a la octava semana y a veces los títulos no son tan altos como para poder detectarlos. Por eso es que este no es el screening para hacer diagnóstico de hepatitis C. Si hay una sospecha fuerte o ha habido una exposición, lo que hay que pedir es el DNA. ¿Ya? Lo de segunda y tercera generación que están apareciendo, este tiempo lo están reduciendo, pero aún así no sirve tanto para hacer diagnóstico. El anticuerpo contra el virus de hepatitis C es un marcador de exposición con tanto el sistema inmune del paciente con el virus de hepatitis C. Debe informarse siempre de la relación de positividad. Esto depende de cada laboratorio, ¿no? Si sale positivo, entonces siempre hay que confirmar, porque tiene también falso positivo, ¿no? Es como el virus de hepatitis, como el VIH, ¿no? Siempre hay que confirmar identificando la molécula de RNA del virus de hepatitis C con la técnica de reacción en cadena polimerasa. Si sale negativo, tampoco hay que descartarlo, porque son hepatitis agudas, entonces todavía no ha desarrollado los anticuerpos, puede ser una infección oculta. Entonces igual, si es que hay la sospecha clínica, hay que pedir el RNA para virus de hepatitis C. ¿Ya? Ahí sí la serología no ayuda mucho en virus de hepatitis C. Ok, el virus de la hepatitis D es, como también su seminario lo han mencionado, todos ustedes muy bien, el virus es ARN, el único ADN es el virus de hepatitis B, es monocatenario, pequeño y efectivo. Necesitan antígeno en superficie para virus de hepatitis B para infectar y replicarse. Entonces, si necesita el antígeno en superficie para virus de hepatitis B, hay dos escenarios probables, lo que se llama la coinfección y la sobreinfección. Una es peor que otra.
¿Ya? Acá tienen algunos datos. Entonces, la coinfección y la sobreinfección, y esto es importantísimo que recuerden. La coinfección es cuando se infecta tanto el virus de hepatitis B juntos con el virus de hepatitis B. Básicamente aumenta la gravedad del virus de hepatitis B, pero en líneas generales se comporta igual como el virus de hepatitis B, hablando de pronóstico de enfermedad. El cuadro clínico puede ser un poco más grave, pero hacer que el pronóstico de la enfermedad es muy similar a que si se hubiera infectado solo por virus de hepatitis B. ¿Ya? Lo que no sucede cuando hay sobreinfección. Cuando hay sobreinfección quiere decir un paciente que previamente estaba infectado con virus de hepatitis B, por lo tanto es una infección activa porque tiene antígeno en superficie, si no, no habría manera de que el virus de hepatitis D infecte a ese paciente. ¿Ya? Entonces, por lo general ese paciente con virus de hepatitis B crónica, entonces hay un segundo golpe al hígado por el virus de hepatitis B. Y esto sí, hay una producción más rápida y más grave. De hecho, la proporción de hepatitis fulminante en este contexto es una de las más frecuentes, ¿no? ¿Ya? Si le preguntan cuál es peor, la coinfección o la sobreinfección, sobreinfección. Sobreinfección. Esto sí, también creo que en el seminario quedamos, ¿no?, claros. Diagnóstico serológico, inmunoglobulinas específicas, ¿ya? Esto sí, claro, eso lo van a ver acá. Tienen anticuerpos. Obviamente tiene que haber hepatitis B, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber antígeno en superficie de hepatitis B. Eso tiene que haber sí o sí. Y la sobreinfección, acá tienen el patrón serológico. ¿Ya? Y virus de hepatitis C es un ARN, virus de transmisión oral también. Eso es lo que tiene que recordar acá. Son 2 o 3 cosas nada más. Que es, al igual que la hepatitis A, se autolimita por lo general y también la transmisión es oral fecal, ¿no? Y tiene, básicamente, recordar que las gestantes sí tiene falla hepática aguda, ¿no?, especialmente susceptibles, ¿ya? De una mortalidad que va a 0,5 a 4%, en la gestante va al 25 al 30%. El nivel más alto de proporción de falla hepática. ¿En qué contexto de las hepatitis virales? En una infección de virus de hepatitis C sobre una paciente gestante. De cada 3, una hace una hepatitis fulminante, ¿no? En diagnóstico serológico no hay tratamiento antiviral específico. Tampoco hay vacunas. Este es el patrón serológico también. ¿Ya? Los síntomas siempre aparecen después de la infección. Este es muy similar al virus de hepatitis A. Y a manera de resumen tienen esto, ¿ya? ¿Cuáles son hepatitis víricas? Tienen de la A hasta D. ¿Cuál es la fuente? La hepatitis A y la hepatitis C. Así es. ¿Cuál es la fuente en la B, la C y la D? Obviamente parenteral. La transmisión, como es heces, tienen que consumir algún alimento contaminado por heces. No hay otra, no es como los parásitos, ¿no? Es la única explicación. No hay otra. ¿Ya? Cuando encuentran examen parásitos, Blastocitis hominis, Pseudolepidinana, todo eso que es transmisión fecal oral, la única manera es que han consumido alimentos con heces, ¿no? Así que hay que ser así, algo seco, ¿no? Igual esto. Entonces, las medidas higiénico-dietéticas son fundamentales, donde uno come. ¿Ya? La cronicidad, ahí la tienen, las dos que no van a la cronicidad son la A y la E. El resto sí la van. Y la prevención, las únicas que se previenen, ¿cuáles son? A, B y D indirectamente. ¿Ya? Entonces, como tienen prevención, tienen 2 tipos de prevenciones. La activa, o sea, darle la vacuna y que desarrollen el sistema inmunológico en 2 semanas. Y la pasiva, aquellos que han sido expuestos, ¿no? Y por último, para cerrar la exposición, tienen que tener un concepto especial, que las cifras de ALT o ACT no indican la severidad de la lesión hepática aguda producida por virus de hepatitis y tampoco tienen un valor pronóstico. Es igual como en la pancreatitis, ¿no? El valor de la amilasa y la lipasa no les da idea de severidad a ustedes. Igual acá. Y el valor del ALT o ACT no les da idea de severidad tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué les da idea de severidad? TG, no, pero estamos hablando de TGP. No indican severidad. ¿Qué les indica severidad en un cuadro clínico de lesión hepática? ¿Por el vino? ¿Ah? ¿Inmunoglobulina? La cantidad de antígeno viral. Tiroprotrombina, que es falla hepática, ¿ya?
Siempre para que pida marcador de severidad, ya diagnosticaron su hepatitis, siempre tienen que pedir esto, su perfil hepático, su perfil de coagulación, su bioquímico más electrolíticos, porque la urea y creatinina también son importantes, y el estado del sensórico. Si tienen estos tres, sí son marcadores de severidad, ¿ya? Entonces obviamente son pacientes que deberían manejarse en UCI, porque si tienen uno de estos tres, la posibilidad de que vayan a falla hepática fulminante aumenta, ¿no? Entonces, la alteración de la prueba de coagulación, el TP efectivamente, si aumenta más de 3 segundos, la tasa es 50%, menos 50%, o el INR aumenta de 1.5. La actividad del factor 5 también. El aumento del bilirrubina total mayor de 15 es un mal pronóstico del desarrollo de encefalopatía hepática. ¿Ya? No son los valores de LT ni ACT, ¿no? Otra pregunta. Listo. Entonces, una parte usted dice que en la primera ventana lo único que se podía evaluar era el ADN del virus B. ¿En PCR no se utiliza el ADN? ¿PCR? ¿El ADN? Ahí tienen, claro, es necesario detectarlo por ese Es la única manera, o sea, se podría detectar, pero por PCR nada. Y lo que te puede dar el de inmunoglobulina M contra el core también, que a veces podría estar positivo. Pero por eso cuando se pide para el virus de hepatitis B, pidan todo ese, el core, el antígeno en superficie y los anticuerpos, ¿no? Los antígenos. Si encuentran eso positivo, ya tendrían que pedir el antígeno B para ver si hay infección aguda, replicación aguda, todo eso. Pero sí hay un periodo vital que a veces, como el VIH, no se puede diagnosticar. Pregunta, jóvenes. Listo.